Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Verán, los seres féricos forman parte de las múltiples tradiciones del mundo, claro que mimetizado por los rasgos culturales de cada región, pero pese a las distancias geográficas, siempre repiten una serie de patrones a la hora de manifestarse. Es por eso que en esta oportunidad, y según lo que nos ha enseñado el folclore, voy a compartir con vos, a forma de secreto, una serie de lugares donde podrás encontrar hadas, duendes y todos los seres féricos de los que hablamos en este canal. Así que ponete cómodo, trae tu mochila para el viaje de hoy, porque ya mismo comenzamos. No está claro si la naturaleza es de verdad el escenario donde viven estos seres, o solo un medio para transitar los dos mundos. Pero no hay duda de que la mayor cantidad de casos de encuentros con seres féricos sucedieran en entornos naturales, pese incluso a la campana de irrealidad que a veces parece cernirse sobre los testigos. Desde hace tiempo se habla de que son los custodios de la naturaleza, y de esto se ha dicho de todo, desde que son parte de un plan divino, evolución espiritual, espíritus de la naturaleza que son representaciones antropogénicas de campos morfogénicos, básicamente recuerdos de la naturaleza, o entidades cuyo simple interés por el entorno es para preservar su línea divisora entre los planos dimensionales. Y esto lo menciono teniendo en cuenta que para poder acceder al país de las hadas, en ocasiones había que penetrar una cueva, pozo, grieta o la cima de una colina. Puntos concretos que funcionaban como una entrada o barrera natural que permitía a un mortal ingresar al otro mundo. Por otro lado, una de las claves para entender la estrecha relación entre los féricos con la naturaleza se ve reflejada no solo en la gran cantidad de testimonios de personas que lo vieron mientras navegaban, caminaban por bosques o exploraban cuevas, sino en la reacción de los propios seres cuando se encontraban con humanos que intentaban modificar estos lugares o depredarlos de forma desconsiderada, como mencioné en un video mío donde detallé algunos de estos seres, el cual te invito a ver si no lo has visto. Las hadas están muy al tanto de las modificaciones del entorno natural. Las hadas y los duendes, al igual que muchas otras manifestaciones de carácter sobrenatural, han dejado una huella imborrable en una gran cantidad de lugares, que posteriormente se les acuñó el término de lugares de poder, conocidos también como puntos telúricos. Tal vez escuchaste o tuviste la suerte de visitar alguno, lo cierto es que muchos fueron descubiertos hace tiempo por nuestros antepasados, que percibieron el movimiento de energías inusuales ahí, convirtiéndolos generalmente en sitios sagrados o construyendo sobre ellos edificaciones de todo tipo, desde megalitos hasta pirámides o incluso catedrales. Hoy en día, si bien la ciencia más ortodoxa y los creyentes de las fuerzas telúricas siguen debatiendo sobre la verdad de este asunto, lo que no se puede negar es la gran cantidad de testimonios que hablan sobre la presencia de seres féricos en estos lugares. Desde periodistas como su servidor, o antropólogos como Walter Evan Wentz, hasta escritores como Graham Hancock, hemos hecho hincapié en la importancia de estos lugares para las hadas. Esto hay que tenerlo bien en cuenta, porque cuando pensamos en actividades anómalas en una casa, podremos pensar que son fantasmas, pero en muchos casos son duendes. Verás, los duendes o las hadas tienen sus propios caminos o senderos, pero no sería una gran sorpresa que algún que otro duende se desvíe del camino y termine por agarrarle el gustito a algún caserón viejo o recinto que le parezca acogedor. Desde casas hasta molinos, todo cuanto les parezca confortable o despierte su interés por los asuntos humanos podría dar como resultado que un duende se apodere de un hogar. Así que si andás de paseo por alguna zona rural y te cuentan de algún lugar abandonado o casa de algún fulano, donde las cosas se mueven solas, acompañado de risitas o actividad paranormal, ten en cuenta que podrías estar más cerca de encontrar un duende de lo que te imaginas. Puede resultar nuevo para algunos, pero te puedo decir que para quienes nos empapamos en las historias folclóricas, abundan las situaciones donde las hadas, duendes y otras criaturas se manifiestan a través de los sueños. Así que sí, podremos encontrarlos ahí también. Por lo cual debes estar muy atento a este detalle, que muchas veces pasamos por alto
pero que puede ser un claro indicativo de que hay hadas cerca. Te voy a dar un ejemplo. Un profesor de música que tenía cuando era niño, llamado Felipe, a quien le mando un saludo esté donde esté, me comentó sobre un sueño que tuvo en un momento. Ahí se le apareció un duende y le dijo: tenés que ir a cavar en un lugar determinado la noche siguiente para encontrar un tesoro, pero tenés que hacerlo completamente solo. Él mucho caso a esto no le hizo, y además me dio a entender que le dio algo de miedo, y fue recién unos días después, a plena luz del día, que se le dio por ir a ver junto con un vecino, y encontró para su sorpresa una vasija vieja, pero estaba totalmente vacía. Lo que sí me recalcó es que le dio la sensación de que algo tenía dentro pero había sido removido. Una anécdota curiosa, pero que tiene relación con las tradiciones, que hablan respecto a la presencia de féricos durante el sueño, que no parecen presentarse como un pensamiento racional, sino como una imagen simbólica que representa el mundo del inconsciente y lo intemporal. Algunas hadas fueron consideradas mensajeras de asuntos trascendentales en la antigüedad, pero también otros les echaron la culpa de malos sueños por la noche. Así que atentos a tus sueños. La vinculación entre los seres féricos y algunas familias es innegable. Hay muchas anécdotas o leyendas que giran en torno a ciertos linajes o familias concretas, que pese a los años, cualquier miembro de la familia podría terminar siendo testigo de la manifestación de un ente tutelar que acompañó a la familia durante generaciones. Siguiendo esta línea, no les resultará difícil a los amigos de América Latina recordar las historias sobre familiares con la capacidad de percibir eventos sobrenaturales y reconocer, gracias a esto, la presencia de algún espíritu protector, como suele suceder con los aluyes en México, por ejemplo, que tienen cierto interés en merodear alrededor de una familia más que en otra en ocasiones. En Europa, por su parte, tampoco faltan los espíritus tutelares, que están unidos a una familia humana como entidades que, al igual que los latinoamericanos, hacen presagios y otros servicios ocasionales. Algunos de los más conocidos son el brownie de una casa, que realizan todo tipo de tareas allí, y la banshee de un clan, que llegará momentos antes de la partida de algún familiar para anunciarles a todos de su deceso. Hasta acá la aventura de hoy. No olvides suscribirte, compartir y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de este canal. Así que bueno, soy Jonathan Jansson y nos vemos la próxima semana en una nueva aventura. Chau chau.